desde el diseño se planeó desde el diseño, se pudo materializar en la construcción. Entonces, ya mencioné algunos de estas ventajas que tenemos, pero muchas otras serán, desde luego, por ejemplo, que no tenemos entradas ni de aire ni de agua según los requerimientos del proyecto. Son, digamos, son sistemas estancos y herméticos. Como ya lo mencioné, los valores de resistencia térmica son bastante altos. Evidentemente, por ser productos livianos, pues la estructura de soporte es muy, digamos, no se necesita una muy robusta, puede ser una estructura ligera, y eso pues obviamente va en beneficio del proyecto en términos de costos. El tema de que sea una instalación muy rápida, muy simple, garantiza los resultados, como ya lo mencioné, desde el diseño. Y bueno, estos son sistemas de construcción que desde todo punto de vista son superiores a a la mampostería tradicional o a los sistemas de construcción tradicionales. Ya todos ustedes saben que son sistemas hechos a la medida, que hacemos los despieces, que asesoramos los beneficios que ya hemos mencionado, pero aquí quise resaltar digamos, los que hoy por hoy son más interesantes para los proyectos, para los clientes finales, para los usuarios. Entonces, hoy vamos a enfocarnos básicamente en lo que tiene que ver con los paneles arquitectónicos, que es uno de los grandes grupos de nuestro portafolio Benchmark. Como mencioné al principio, nuestro siguiente webinar es el que va a estar enfocado a sistemas de fachadas, como los que ven acá. De eso vamos a hablar en octubre, pero importante que participemos hoy para entender después estos sistemas ya más compuestos. Y una tercera, digamos, familia o grupo dentro de Benchmark, que son los accesorios para Benchmark, ¿no? No son los accesorios pues, que usamos en nuestros paneles para cubierta y fachada tradicionales, sino ya son los accesorios de mayor especificación, más elaborados. Y también vamos a dedicar nuestro webinar de noviembre a este tipo a esta familia de Benchmark. Entonces, como ven, Benchmark de Kingspan es toda una familia de productos de especificación muy alta. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en los paneles arquitectónicos. Pero básicamente, ustedes dirán, ¿pero qué es un panel arquitectónico? ¿Qué diferencia hay con los paneles que yo uso hoy por hoy en mi proyecto? Entonces, pues, recordemos un poco las premisas básicas. Un panel arquitectónico, pues, evidentemente, como los que hace Kingspan, son fabricados totalmente en línea, en un proceso continuo que asegura su beneficio y toda su, digamos, todo su buen uso. El tema pues, de los acabados y colores superiores que ofrecemos, nosotros no ofrecemos cualquier acero, no ofrecemos cualquier producto, no ofrecemos cualquier pintura. Los acabados de nuestros paneles, tanto desde el tema de resistencia, de durabilidad, pero también de esteticidad, pues son superiores. Nuestros aislamientos, como ya lo mencioné, son de un desempeño altísimo. Nuestros niveles de aislamiento térmico y acústico superan a cualquier otro producto en el mercado similar. Y pues las superficies, como ya lo dije, de resistencia. Pero vamos a ver más allá qué hay dentro de un panel arquitectónico. Entonces, aquí ya entra un tema muy importante dentro de lo que es un panel arquitectónico de Benchmark, y tiene que ver con las juntas. Entonces ya no estamos hablando de juntas simples, juntas que digamos macho y hembra como se conocen popularmente, sino que ya estamos hablando de una junta totalmente superior, empezando por que nuestras juntas de los paneles Benchmark ya vienen, digamos, empaquetadas para lograr la estanqueidad y la hermeticidad de la que les hablé, para lograr que, digamos, todo el panel se comporte, o todo el conjunto de paneles en una fachada, en un muro, se comporte de manera homogénea. Solo voy a mencionar aquí tal vez lo que no he mencionado, el tema del diseño como tal del encastre. Ya vamos a ver los diseños que nosotros ofrecemos aquí, pero este diseño como tal de la llave y del encastre pues está hecho
cuidadosamente para que no tengamos empozamientos de agua, para que tengamos drenajes adecuados, para que, digamos, el agua en este punto se comporte de la manera que esperamos que se comporte. Ofrecemos un tema de sujeción a la estructura, digamos, mucho más desarrollado, con platinas y tornillería que proporcionan, digamos, una resistencia superior desde el punto de vista estructural. Entonces, digamos que dentro de lo que es un panel arquitectónico de Benchmark, este es uno de los diferenciales más importantes que tenemos hoy. También podríamos incluso traer desde fábrica al que alguna de estas llaves tenga el butilo de fábrica, por ejemplo. Eso también lo podemos hacer. Y, por supuesto, otro de los grandes beneficios de los paneles Benchmark o de los paneles arquitectónicos es que los acabados, o para sus acabados, pues, o para todo lo que es el cierre de la fachada, o los acabados de la fachada, ya no estamos ocupando, o ya no estaríamos ocupando accesorios como los que conocemos hoy. El ángulo esquinero, el esquinero exterior, el esquinero interior, algún accesorio aquí en la mitad, sino que, como ustedes ven aquí, ya son paneles que en sí mismos no requieren accesorios para que la fachada se vea bien. Entonces, por ejemplo, tenemos paneles que en sus bordes vienen terminados, lo que llamamos sin accesorio, pues lo que hemos llamado nosotros, acabado medio sin accesorio, es decir, el panel tiene un doblez de lámina hasta la mitad del panel, o tenemos un doblez de lámina en la totalidad del panel. Entonces, cuando uno instala estos paneles en ambas caras, pues, del panel, según la orientación, pues tenemos este tipo de acabados. Entonces, esas son las grandes características, o las dos grandes características que tenemos desde el punto de vista de paneles arquitectónicos. Pero entonces tenemos otra aquí que es mucho más importante, y es el tema de el diseño como tal de los paneles. Entonces ya empezamos a tener paneles que no son los tradicionales, sino que su diseño como tal empieza a ofrecerme alternativas en temas de acabados. Entonces vamos a ver cuál es el portafolio de nuestros paneles Benchmark, que, como dije, en sí mismos traen un acabado superior. Empecemos entonces por el primero de ellos, es el Design Wall 1000. Este panel, pues, es un panel, digamos, que se ha concebido para que sea muy liviano. Es un panel que tiene unas características de ingeniería muy interesantes. Entonces, lo que vamos a resaltar aquí de este panel, tal vez son los acabados primeramente. Son acabados que se puede fabricar liso o se puede fabricar acanalado. Los calibres normalmente los trabajamos, calibres, digamos, altos, calibres 24, 22 y 20, porque queremos que nuestro panel garantice tal vez esa planitud que queremos que se vea reflejada en el proyecto. Un tema interesante de estos paneles, y ya lo vamos a ver en algunos proyectos que se han desarrollado, es que ya empezamos a tener posibilidades de que el panel sea de diferentes anchos. Entonces, ya no es el panel de 1 metro de ancho tradicional, en donde si yo quiero dar un acabado diferenciado a mi fachada, pues no me tengo que ajustar necesariamente a esos anchos de 1 metro, sino que ya tengo anchos menores a 1 metro. Entonces, puedo tener un panel desde 30 centímetros de ancho hasta 80 centímetros de ancho. El espesor, como dije, es un espesor estándar de 30 milímetros. Tenemos longitudes desde 3 metros hasta 7 metros estándar. Longitudes mayores a 7 metros las podemos evaluar según el proyecto. Y aquí viene un tema muy interesante, y es una cosa que llamamos opción de apertura. Entonces, si ustedes ven aquí este detalle, es aquí donde nuestros paneles empiezan a otorgar un valor interesante al proyecto, y es que esta apertura aquí, o esta dilatación, puede ser de 2 milímetros hasta 12 milímetros, o media pulgada más o menos. Entonces ya empezamos a tener aquí un tema importante para el diseño de mi proyecto. Entonces yo puedo tener aquí, como dije, una dilatación grande o pequeña, dependiendo de lo que yo esté necesitando.
Se puede instalar vertical u horizontalmente y tengo valores R. Este panel tiene un valor R de 8.65, que es un valor R bastante alto. Visto el detalle de este panel, pues como ya vimos, tiene sus empaquetadoras en el tema del encastre. Y como ya lo vimos también, tenemos la opción de, aquí es donde se ve la opción de apertura. Entonces, puedo tener esta opción de apertura de media pulgada o de 2 milímetros o 3 milímetros en este caso. Aquí vemos un ejemplo de instalación vertical en el que no tenemos o tenemos una apertura cerrada. Aquí estamos hablando de que es la mínima de 2 milímetros. Y tenemos una instalación horizontal con la apertura de media pulgada. Entonces vean la versatilidad de este panel y vean lo que me empieza a generar a mí a nivel de fachadas. Un proyecto interesante es este que pues aquí los proyectos que evidentemente que estamos mostrando son en Estados Unidos. Este panel, estos productos los vamos a empezar a tener en Colombia terminando este año e iniciando el siguiente. Y por eso es que queremos desde ya, estamos haciendo desde ya todo el tema de lanzamiento y conocimiento de este producto. Pero todas estas fachadas que ustedes ven aquí, se hicieron con este panel. Seguimos entonces con un segundo panel, que es el Design Wall 2000. Este panel, pues ya vemos que tiene, digamos, doble llave o doble sistema en el encastre. Y aquí ya empezamos a tener algunas diferencias con el panel anterior. Igual lo podemos tener liso o acanalado, los calibres son similares al panel anterior. Ya aquí entonces empezamos también a tener variaciones en el ancho. Entonces podemos tener paneles desde 0.6 metros de ancho hasta 1 metro de ancho útil. Tenemos aquí la posibilidad de tener paneles en espesores de 50, 60 hasta 100 milímetros. Tenemos estos 4 espesores. Y de manera comercial podemos tener longitudes hasta 9 metros. La opción de apertura aquí es algo muy interesante porque aquí, mientras en el panel anterior teníamos hasta 12 milímetros de apertura, como ya lo vimos, en este ya tenemos hasta 150 milímetros de apertura. O sea, podemos tener aperturas desde 2 milímetros hasta 6 pulgadas o 150 milímetros más o menos. Entonces ya son aperturas que me permiten a mí empezar a jugar pues de una manera más creativa con la fachada. Entonces, igual, lo podemos instalar horizontal y verticalmente y tenemos valores R de 7 puntos por pulgada. Este es un ejemplo de un panel de 2 pulgadas y aquí tenemos un ejemplo de un panel de 4 pulgadas y como les dije, empezamos a tener aquí, digamos, el gran beneficio de este panel con las aperturas. Entonces tenemos 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 6 pulgadas de apertura. Entonces ya tener 6 pulgadas de apertura, pues yo empiezo a pensar, listo, entonces trabajemos no con un panel, trabajemos con un panel estándar, qué sé yo, de 0.6 o de 1 metro, y con esta apertura vamos creando la visual que yo necesito en mi proyecto. Eso es lo más importante de este panel. Aquí tenemos un proyecto y quiero mostrarles cómo se ve este proyecto y cómo jugaron en estos proyectos con las aperturas. Entonces, estamos hablando de aquí que aquí más o menos colocaron paneles de 0.6 y cada 2 paneles jugaban con una apertura más amplia. Mientras que aquí tenían una apertura menor, aquí ampliaban esa apertura. Entonces miren cómo cada 2 paneles se creaba una visual muy, muy agradable en esta fachada. O en este caso, en donde cambiaba el color del panel, también las aperturas entraban a jugar un papel muy importante en donde hacíamos cambio de color de panel. Entonces todas aquí también en esta fachada blanca hicieron el mismo ejercicio y vean cómo acá también en esta parte de la ventanería se instala un panel pues más angosto, de menor ancho que este que está aquí arriba. Entonces aquí empezamos a tener, repito, todo el tema del juego con los paneles que estamos requiriendo para nuestro proyecto. Entramos con un panel que seguramente muchos de ustedes no se llegaron a imaginar que podríamos tener. Es un panel que pues no es como los paneles que ustedes están acostumbrados o que estamos todos acostumbrados a ver en Kingspan. Es un panel que no es aislado.
es tal vez el único panel dentro del mundo Kingspan que no es aislado. No es aislado porque no tiene un aislamiento como lo tienen los demás, de espuma de poliisocianurato, sino que es un panel pues, que se llama alveolar, o muchos lo llaman de un sistema panal de abejas, en donde ese núcleo alveolar o ese núcleo de panal de abejas lo podemos tener en dos tipos, puede ser de dos tipos. Es un material fenólico o es en aluminio, podemos tener las dos opciones. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué este panel? Si Kingspan el Kingspan se caracteriza por tener paneles, o aquí nos caracterizamos por tener paneles aislados. Pues una de las razones es que algunos proyectos, pues en latitudes, tal vez no como la nuestra, pero sí en algunas latitudes, digamos, no buscan tanto el tema del aislamiento, sino que buscan más un producto pues que conserve, digamos, la misma temperatura fuera de adentro, a nivel de fachada, que si yo tengo, por decir algo, deltas de temperatura muy grandes entre el interior y el exterior, pues no va a tener esos diferenciales entre el acero interno y el externo. Básicamente esa es como una de las razones. Otra razón muy importante también es que aunque nuestro PeerSafe pues es incombustible, es clase 1 para las pruebas de fuego, pues aquí estamos hablando de un panel que pues evidentemente es totalmente incombustible porque no tiene ningún producto interior que digamos genere propagación de la llama. Entonces es uno de los paneles que tenemos también en el mercado. Muy liviano, por supuesto, también, digamos, para lo que es la estructura. También tenemos, y aquí tenemos una gama aún mayor de posibles anchos. Tenemos de 0.3 hasta 1 metro. Es un único espesor de 30 milímetros. Y también tiene un tema de la opción de apertura. Entonces, como en el primer panel llegábamos hasta 12 milímetros, pues esta es la misma apertura. Jugamos más o menos hasta media pulgada en las opciones de apertura y se puede instalar en ambos sentidos. Evidentemente no tenemos un valor R, aquí no aplica porque no tenemos ese aislamiento. No es un panel, digamos, con aislamiento como tal. Este es un corte del panel donde vemos las dos opciones de apertura, la más pequeña y la más grande. Y nuevamente vemos aquí cómo tenemos un panel instalado horizontalmente con la apertura total y de un panel instalado verticalmente sin apertura. Un proyecto hecho con este panel, básicamente porque no requería ningún tipo de aislamiento y donde el cliente pues, se inclinó mucho por el tema del peso. Nuestro panel ondulado o panel wave, muchos de ustedes ya conocen este panel, seguramente porque pues, es un panel que, digamos, en el mercado es conocido. Nosotros, dentro de nuestros paneles arquitectónicos de Benchmark, tenemos este panel ondulado. Lo podemos ofrecer en espesores de 50, 80 y 100 milímetros. Aquí las longitudes van desde 3 metros hasta 12 metros. Pues en este caso, este panel no ofrece opciones de apertura. Básicamente aquí el gran plus de este panel es pues, su acabado ondulado y su gran importancia estructural dado los espesores y la configuración que tiene. Esta configuración pues, me da una capacidad estructural interesante y se puede instalar horizontal y verticalmente. Es muy común que se instale horizontalmente. Tenemos también entonces este corte del panel. Digamos que nuestra llave se caracteriza también por ser una llave muy superior a las que existen en el mercado, es tanca, hermética y con digamos, una continuidad aquí en el panel. Yo he analizado varios paneles que existen en el mercado y creo que he encontrado que ninguno ofrece la continuidad aquí en la onda, en el punto del encastre como lo ofrece nuestro panel. Nosotros aseguramos que casi que este encastre aquí a nivel exterior es imperceptible por el tema de la precisión en el encastre digamos, en la onda del panel. Entonces tenemos un panel muy interesante para temas de aislamiento, para temas de capacidad portante, para temas de visual en la fachada. Un proyecto
en el que se usan dos paneles. En esta parte gris es donde tenemos el panel ondulado. Y se juega con una serie de... digamos, jugamos con los colores. Digamos, hicimos una trama tipo ajedrez para este proyecto. Vean incluso cómo elementos exteriores no afectan o, digamos, no van en contra de la esteticidad de la fachada. Y aquí usamos uno de los paneles que ya vimos. Aquí usamos el Design Wall 2000 para esta fachada roja. Panel muy interesante de la familia de los paneles arquitectónicos. El Design Wall R. Creo que es uno de los paneles más interesantes que tenemos en nuestra familia de paneles. Este panel, aunque se puede instalar vertical u horizontalmente, no es, digamos, normalmente nuestra recomendación es que se instale horizontalmente, pero digamos por la misma forma que tiene este perfilado. Aquí vamos a hablar de un perfilado. Entonces, por la orientación del perfilado, digamos que es más común que este panel se instale horizontalmente. Se puede instalar verticalmente sin ningún problema y vamos a tener un acabado también interesante. Una de las cosas más interesantes, vuelvo y digo, el ancho del panel. El ancho del panel, poder jugar con esos anchos es muy, muy interesante para un proyecto que quiere dar un acabado muy arquitectónico. Lo tenemos en espesores de 60, 80 y 100 milímetros. Importante decir acá que estos espesores, a diferencia del panel ondulado, en donde el espesor lo contamos o lo tenemos, digamos, el espesor del panel es el que va de la cresta baja hasta la otra cara del panel, es decir, no contamos la cresta dentro del espesor. En el caso del panel R o el panel perfilado, sí contamos el perfilado dentro del espesor. Entonces estamos teniendo paneles de 60, 80 y 100 milímetros, hasta 7 metros en longitudes comerciales. Digamos, no tenemos opciones de apertura, pero ¿por qué pongo este asterisco acá? Ya les explico por qué pongo este asterisco, porque aunque el panel no tiene opción de apertura, sí tenemos una cosa muy interesante y es, ya les muestro, que estos sistemas de paneles que les he mostrado se pueden combinar uno con otro. Es otro de las cosas más interesantes eh, que tiene todo este tema de nuestros sistemas de benchmark. Este es el corte del panel, digamos. Entonces aquí podemos ver paneles de hasta 100 milímetros. Y veamos cómo está o cómo funciona aquí el encastre del panel. Es un panel, vuelvo y repito, con un acabado arquitectónico muy interesante. Proyectos como este, por ejemplo, son los que hemos desarrollado con este panel. Tenemos aquí en estas fachadas un panel de Design Wall R, incluso que eso lo vamos a ver en el webinar de noviembre cuando veamos accesorios. Cómo se logra este tipo de acabados. Pues ven ustedes aquí que no tenemos ningún tipo de accesorio en las esquinas, ¿no? Y jugamos en el resto de las fachadas con otros paneles para eso. Incluso esta parte aquí de la fachada tiene un panel acá y tiene otro acá, ¿no? Liso. Y ya les muestro cómo es posible lograr eso con nuestros paneles de la familia de paneles arquitectónicos Benchmark. Y es aquí entonces donde entramos a un tema muy interesante de combinaciones. Entonces vimos rápidamente, entonces voy a saltarme aquí, qué pena, esos son los paneles que hemos visto, que hemos repasado dentro de la familia de paneles arquitectónicos. Y hemos repasado uno por uno las ventajas que tienen. Ahora vamos a ver cuáles son ese tipo de combinaciones que se pueden hacer dentro de un proyecto determinado. Entonces, la primera gran
aparte de lo que ya vimos, que es bastante interesante para un arquitecto, un diseñador, miren entonces lo que yo empiezo, las posibilidades que yo empiezo a tener con estos paneles. Puedo combinar paneles de diferente espesor. Entonces yo puedo combinar paneles, bien sea que el de 3 pulgadas quede arriba y el de 2 pulgadas quede abajo, o viceversa, que el de 2 pulgadas quede arriba y el de 3 pulgadas quede abajo. Y adicionalmente a eso le puedo combinar el tema de la opción de apertura que ya vimos. Entonces, puedo tener una opción de apertura pequeña o grande y a la vez jugar con esos anchos. Entonces, no sé si ustedes han visto en algún proyecto que parece que la fachada entrara y saliera. Eso se logra con estos paneles. Entonces, es una de las opciones más importantes que tenemos acá, de cómo podemos jugar con las diferentes familias de paneles que tenemos. Entonces, yo puedo, incluso hace poco, estamos especificando, y qué pena que haga el paréntesis, nosotros ya tenemos todo un departamento de especificación, que les va a apoyar o les puede apoyar a ustedes en todo este tema de especificar estos paneles, ayudarles en la mejor configuración, en el mejor diseño. Eh, hace poco estábamos trabajando en un proyecto en el Caribe, en donde la preocupación, digamos, ellos quieren una fachada arquitectónica, tienen un proyecto de mucha imponencia arquitectónica y no querían el panel tradicional. Y estamos trabajando el diseño, entonces a ellos les preocupa el tema de la carga de vientos. Entonces la carga de vientos, como ustedes saben, en un edificio va variando, pues hay ingenieros que toman una carga similar en toda la altura del edificio, hay ingenieros que se van más al detalle y dicen, mi carga en el primer piso es de tanto, mi carga en el segundo piso es de tanto y mi carga en el tercer piso es de tanto. Entonces ellos querían que eso también se viera, digamos, asegurar esa parte. Y entonces aquí la gran propuesta fue, ok, entonces donde la carga es mayor, usemos un panel más delgado y donde la carga es menor, perdón, más grueso y donde la carga es menor, un panel más delgado o de menor, entre comillas, resistencia o capacidad portante. Entonces empezamos a jugar con ese sistema y ellos lograron, por un lado, un diseño de su fachada muy interesante, pero por el otro lado se están asegurando de que los paneles de mayor espesor queden en donde tenemos las zonas más críticas de carga de vientos. Entonces, no tenía ningún problema a nivel interno porque pues la estructura o a nivel interno tenemos linealidad, tenemos una linealidad total. No tenemos que hacer ni colocar calzas ni nada de eso, sino no tenemos problemas con la estructura. Y a nivel externo están dándole un acabado arquitectónico como ellos lo necesitaban. Y, es un tema muy interesante. Otra posible combinación de las más interesantes, creo yo, es que yo pueda jugar con dos tipos de panel. Entonces tenemos aquí un panel R que se ha encastrado con un panel Design Wall 2000, por ejemplo. Entonces, cuando yo les decía al asterisco allá que este panel no tenía opción de apertura, pues es relativo porque si yo lo empiezo a jugar con un panel que sí tiene la opción de apertura, pues yo puedo darle a este panel la visual como si como si la apertura fuera de este panel, ¿no? Entonces empiezo a jugar con fachadas lisas, fachadas perfiladas, fachadas lisas, con colores. Entonces si ustedes ven en detalle esta foto, eh, van a ver varias cosas. Van a ver el juego que hay entre colores de fachada. Entonces ven aquí que un panel es de un color, el otro. Interesante ese tema. Vemos aquí entonces también que tenemos fachadas perfiladas versus una fachada lisa. Aún más interesante. Y miren cómo se mantiene la linealidad en este caso. Igual, nuevamente, yo podría, si quiero, yo podría hacer que este panel, el de arriba o el de abajo, fueran de mayor espesor o de menor espesor y hacer que la visual me cambie totalmente o dejarlos a nivel, porque así quiero que quede el proyecto como en este caso. Y vean aquí, por ejemplo, no solamente hay un cambio de color, sino hay un cambio de apertura, ¿no? Entonces, tengo un cambio de apertura aquí también, en este caso, que es algo con lo que yo puedo jugar. Entonces, miren cómo este diseño, esta combinación me permite jugar de manera interesante con este tema. Entonces, en esas dos combinaciones hay un mundo de posibilidades. Yo aquí no quería aburrirlos con todas las combinaciones y detalles que tenemos. Tenemos un manual para eso y
y el que lo vaya necesitando lo podemos ir revisando o en los diseños específicamente. Pero a partir de estas dos grandes combinaciones, yo puedo empezar a jugar con lo que voy necesitando. Entonces es bien interesante este tema. Eso es, en resumen, eh, claro y conciso de lo que son nuestros paneles de fachada y el mundo de posibilidades. Como dije, nuestro próximo webinar es aún más interesante porque vamos a tener lo que son fachadas compuestas o sistemas de fachadas. Un adelanto es que les puedo hacer es que pues desde a partir de un panel yo coloco otra fachada o otro sistema que me da un acabado diferenciado. Pero eso lo veremos en nuestro webinar de octubre. Hoy vimos entonces nuestra familia de paneles, digamos, arquitectónicos que no necesitan nada adicional encima del panel como tal, sino que en sí mismos ya me están ofreciendo todo lo que necesito a nivel de diseño. Entonces, no sé si pasamos a un espacio de preguntas para no pasarnos del tiempo que está establecido para el webinar. Listo, Raúl, muchísimas gracias. Para las personas que tienen consultas, las pueden dejar en el chat y yo las voy leyendo y las vamos respondiendo a medida con el ingeniero Raúl. Bueno, aprovechando aquí que el señor José Villadiego nos está preguntando con respecto a la presentación, les informo que la presentación se enviará a cada uno de sus correos. Entonces, por ese motivo, pues no hay ningún problema. Hasta ahora no han realizado ninguna pregunta. Mientras seguramente alguien, bueno, no, si no hubiera pregunta, entonces porque estamos claros en la información. Cuando veamos en los webinars de noviembre, perdón, de octubre y de noviembre, vamos a ver vamos a ver también la compatibilidad entre estos sistemas. En nuestros sistemas de fachadas versus un panel arquitectónico también. También yo puedo jugar con esas dos opciones. Cómo operan los esquineros hechos con panel, básicamente cómo operan. Ya tenemos a disposición del mercado las persianas también de una mejor arquitectónica versus lo que ustedes tal vez, algunos de ustedes conoció en el pasado. Pero todo esto, vuelvo y digo, hace parte de todo nuestro sistema, entonces incluso el tema de la ventanería también, para el tema de la ventanería hay total compatibilidad, entonces ahí es donde nuestros productos tienen un valor agregado interesante. ¿Qué más les puedo mencionar de lo que hemos visto? Digamos que no hay diferencia, seguramente toda la audiencia de hoy está familiarizada con nuestros paneles tradicionales de cubierta y fachada. Realmente no hay diferencia grande en el tema de instalación, el principio de instalación es el mismo en todos esos paneles que hemos visto hoy. Debemos tener cuidado al momento del diseño y bueno, y de la construcción también y de hacer las solicitudes a la planta. Realmente cómo debe llegar el panel a la obra, qué es lo que se requiere, qué accesorios son los que al final se van a requerir, porque aunque esto es panelería que en general no necesita accesorios, son paneles libres de accesorios, en algún momento, por ejemplo, se requerirán accesorios como en este caso. Por ejemplo, aquí en esta junta, tal vez vamos a requerir un accesorio para donde termina un panel y empieza el otro. Interesante para que podamos tener eso claro, ¿no? Pero eso todo se hace desde el despiece, desde el dibujo en el cual nosotros apoyamos. También mencionarles que estos van a estar disponibles, estos productos van a estar disponibles en nuestra biblioteca BIM. Les estaremos avisando cuándo están disponibles para descarga y uso en sus proyectos. Seguramente cuando ya terminemos toda la ronda de lanzamiento y de divulgación de la información, ya estarán disponibles en la web para descarga y uso del público, ¿no? En este caso de los paneles arquitectónicos. Raúl, ya tenemos algunas preguntas. Ok.
Bueno, la primera es, ¿cuál de estos sistemas se recomienda para casas? ¿Para qué, perdón? Para casas. Pues a ver, yo puedo construir una casa, bien sea con los paneles tradicionales o con los paneles o con esos paneles arquitectónicos. Puedo usar cualquiera, ¿no? Tengo que tener ya consideraciones y muy importantes como son. Eh, Todos sabemos que el tema de una casa no pasa solamente por la construcción de la casa. Vuelvo y digo, la respuesta a la pregunta es cualquiera, yo puedo usar cualquiera de ellos para una casa, pero tenemos que tener en cuenta ya en el diseño completo de la casa qué es lo que realmente quiero yo, porque uno de los temores de los constructores de no usar estos productos de fachada, por ejemplo, en casas, por decir algo, es que hay una cultura habitacional difícil de manejar y es que todo el mundo pega puntillas, que todo el mundo taladra la pared, que todos quieren... Y esa cultura pues ha venido cambiando con el tiempo porque ahora la gente sabe que no necesita hacer un hueco en la pared para adornar su pared o para colocar cualquier cosa. En otros casos sí. Entonces esa cultura habitacional es lo que no permite tanto que yo use estos productos. Pero si yo tengo pero en Europa y Estados Unidos es muy común porque coloco el panel de fachada y al interior pues coloco un sistema tradicional de construcción o le hago un acabado al panel de un espesor muy pequeño para que ese tema habitacional no afecte el panel, ¿no? Entonces, placas de yeso, drywall o láminas seguramente son un buen complemento para el nivel interno de una casa. Pero a nivel externo o a nivel de construcción como tal, y ya se han hecho casas con estos productos, ¿no? Incluso con los paneles tradicionales nuestros, pues los que todos conocemos, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es, a nivel de colores, ¿cuáles están disponibles? A ver, nosotros tenemos, digamos, en principio siempre manejamos como esta gama de colores, digamos, un verde, un gris, un azul y un marrón. Esos son como los colores estándar. Obviamente el blanco, también el blanco es un color estándar. Entonces, digamos que Eh, siempre vamos a contar, para que ustedes se lleven el mensaje más claro, siempre vamos a contar con el gris y el blanco, que hoy por hoy son nuestros colores estándar, incluso nuestra planta de Cartagena. Y tenemos otros tres colores, que son un verde claro, un azul y un marrón. Entonces son los tres, digamos, los colores están, digamos, de mayor fabricación, pero entendiendo que esto es un tema arquitectónico, entendiendo que esto es un tema eh, que requiere el color es un punto muy importante acá, pues podemos trabajar el color que se requiera. Eh, Esto al ser un producto de esa naturaleza, pues está un poco más abierto a recibir colores especiales o colores de que el diseño necesite. Eh, digamos que por colores el tema no es tanto una limitante. Vuelvo y digo, hay colores como ya los que mencioné, pero nosotros entendemos desde la producción que queremos llegar al mercado con un tema arquitectónico y que no podemos frenar tanto el tema de colores. Entonces, en nuestra logística para este producto, para estos productos arquitectónicos, está contemplada ya una, digamos, un movimiento de colores que nos permita responder. Listo, muchas gracias. Para las personas que están consultando dónde ubican nuestros productos, cuáles son los precios, las personas que requieran una asesoría un poco más personalizada para detallar presupuesto de proyectos, especificación de proyectos, paralelo al envío de la presentación estaremos haciendo una llamada telefónica. Todas las personas que estén interesadas en recibir esta atención personalizada, les haremos el contacto con el jefe de ventas de la zona, de acuerdo a donde se ubique su compañía. Tenemos acá otra pregunta, Raúl, que es, ¿qué tienen de relleno los paneles de fachada? Y en cuanto a las ventanas, como lo mencionó, los paneles resisten las ventanas. Gracias. Tal vez sí, tal vez para las personas que tal vez no conocen muy bien a Kingspan, pues mencionar que
y digamos que esta es una capacitación que no entró a revisar de manera tan detallada el portafolio estándar nuestro o los paneles tradicionales, pero básicamente el núcleo de nuestros paneles es el mismo polisocianurato o PIR con el que fabricamos hoy nuestros paneles tradicionales. Entonces, digamos que la respuesta puntual es, el núcleo de nuestros paneles es polisocianurato, que, pues, repetirlo un poco, es el PIR mejor desarrollado o el PIR safe, en nuestro caso, para el tema de resistencia al fuego, de mayor aislamiento térmico y acústico. Tal vez aprovecho la pregunta para mencionar que Kingspan ya desarrolló y seguramente con el tiempo son productos que van a empezar a estar disponibles a nivel, digamos, más global. Kingspan ya desarrolló un núcleo que se llama Quad-Core, que es un aislamiento híbrido, no es necesariamente un PIR, es un aislamiento híbrido que combina propiedades del PIR con otros materiales y que ha logrado niveles de aislamiento superiores a los del PIR, es decir, conductividades térmicas más bajas todavía de las que ya se lograron con el PIR. Y algunos de estos productos de benchmark ya se están fabricando con el Quad-Core. Si en algún momento a nivel de especificación el proyecto requiere un nivel de aislamiento térmico, digamos, fuera de lo normal, fuera de lo común, de una superioridad, pues con Quad-Core podríamos tener ese nivel de aislamiento. Entonces, digamos, aprovecho la pregunta para decir que ya Kingspan a nivel mundial desarrolló un producto y eso muestra que Kingspan es el que manda la parada en temas de aislamiento, ¿no? Somos los que tenemos el desarrollo, somos los que innovamos en desarrollo y ya tenemos ya el PIR, a pesar de que es el producto hoy por excelencia a nivel mundial, ya Kingspan tiene uno mejor aún que se llama Quad-Core y seguramente si un proyecto lo necesita vamos a poder suministrar o vender el proyecto con un Quad-Core. Listo, Raúl, muchas gracias. Y una última pregunta para cerrar la sesión de hoy es, ¿estos paneles se fijan en qué tipo de estructuras y en qué modulación de estructura? Ok. Básicamente, básicamente depende de la orientación de los paneles. Es decir, normalmente se hace sobre estructura metálica. La fijación se hace sobre una estructura metálica, pero no quiere decir que esa sea la única posibilidad. Podemos fijar paneles y eso, por ejemplo, no sé si todos tenemos claro el concepto de retrofit. Retrofit, o bueno, en español, pues, porque a veces anidamos muchos términos. Renovación, que sería como el término. Hemos hecho renovaciones de fachadas que están en mampostería y el cliente dice, no, yo no quiero tumbar mi fachada, yo solo quiero renovarla. Entonces, encima de esa fachada, pues vieja, de mampostería, sucia, y bueno, que ya no se le puede hacer mucho, más allá de una pintada, eh, se pueden hacer renovaciones sobre esa misma fachada. Entonces, la respuesta es que yo sí puedo, más allá de la estructura metálica que es la tradicional para fijar paneles, yo también puedo fijarlos en estructuras de mampostería y de otros materiales en general. La modulación pues depende de cómo yo instale mi panel, ¿no? Entonces si yo instalo mi panel en sentido vertical, pues las correas de soporte irán en sentido horizontal de la estructura y si yo instalo mi panel en sentido horizontal, las correas de soporte deben ir en sentido vertical, ¿no? Es como, dependiendo de cómo yo decida instalar mi panel, pues así decido hacer la instalación de la estructura. Y pues eso ya es muy conocido por los diseñadores estructurales que trabajan con este tipo de paneles. Ellos ya saben que dependiendo de cómo quieran instalar sus paneles, así mismo es el diseño de la estructura vertical u horizontal. Entonces eso es. Y repito, el tema de renovaciones, si no queremos ir abajo, tumbar la estructura o lo que tengamos de fachada, podemos hacer renovaciones sobre la fachada existente y lo bueno es que con nuestros paneles no le estamos aportando un peso importante a la estructura. Tal vez unos pocos kilos adicionales, pero no tengo que tumbar toda la fachada si quiero hacer renovaciones. Y si tengo que tumbarla, pues
hacer una fachada nueva con este producto se va a demorar, pues, digamos, es muy rápido. Ok, listo, ingeniero Raúl, muchísimas gracias por toda esta información. Para el resto de las preguntas tomaremos nota y les contestaremos en el transcurso de esta semana a cada una de las personas que les quedó la inquietud. Nuevamente, muchas gracias por haber asistido a esta sesión de webinar Benchmark. Esperamos verlos en la próxima sesión de octubre y en la de noviembre. A todos ustedes que tengan un feliz día y gracias Raúl y todos por haber asistido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Gracias. Vale.